En este vídeo vamos a ver una de las muchas maneras que hay para hacer el montaje tubular. El montaje tubular también se conoce como montaje tubular italiano, pero la variante italiana se hace de una manera un poquito diferente que vamos a ver en otro vídeo. Los montajes tubulares proporcionan mucha elasticidad al montaje y dan un acabado muy profesional similar al de los jerseys comerciales, ya que este es el tipo de montaje que hacen las máquinas tricotosas. Este tipo de montaje es perfecto para los cuellos de los jerseys, para los puños de las mangas, para los puños de calcetines o los puños de las manoplas o los elásticos de los gorros. Para hacer este montaje, lo que vamos a hacer es montar los puntos y luego hacer 2 filas preparatorias. Como veis, el acabado es impecable. Si te encuentras este tipo de montaje en un patrón y no lo quieres hacer, lo único que tendrías que hacer es saltarte estas 2 filas preparatorias y simplemente cambiarlo por tu montaje preferido, siempre y cuando teniendo en cuenta que respete la elasticidad que este montaje te ofrece. Porque si es, por ejemplo, para un cuello de un jersey o para el puño de una manga, pues puedes tener el problema de que ese puño no sea suficientemente elástico o ese escote no sea suficientemente elástico y no nos quepa bien la cabeza. Hay gente que prefiere utilizar un número de aguja menor para el elástico, pero también tendríamos que comprobar que la tensión no se nos va para no tener problemas de tensión o de elasticidad. Así que vamos a ello. Bueno, como veis, voy a utilizar 2 juegos de agujas. Normalmente yo trabajo con agujas cortas, por lo que os recomiendo que si es la primera vez que hacéis este tipo de montaje, lo hagáis, como yo os voy a enseñar, con agujas más largas. Este tipo de agujas más largas nos va a permitir que esas 2 vueltas de preparación que se van a hacer en plano y no en circular, tengan una base más estable sobre la que montar los puntos. Luego lo vais a ver en detenimiento. Si quieres luego pasar a las agujas cortas, no habrá ningún problema. También podrías llegar a hacerlo en agujas rectas si quieres, porque como te digo, las 2 primeras vueltas se hacen en plano, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es una estructura que nos permita montar los puntos con estabilidad y que no se nos retuerzan, porque si los puntos se nos van al cable, se harán más pequeños y será muy difícil trabajar con ellos. Vamos a ello. Voy a empezar con las agujas más largas. Este montaje es un montaje que viene o está emparentado con el montaje de hebra larga, ¿vale? Entonces vamos a necesitar, lo primero, estimar cuánta hebra necesitamos dejar para hacer el montaje. Como ya sabéis, para esto lo que vamos a hacer es coger nuestro hilo y enrollarlo unas 10 veces en torno a nuestra aguja. 6, 7, 8, 9 y 10. Con esto lo que tenemos es la medida de cola que vamos a necesitar para montar 10 puntos. Yo voy a montar 40 puntos, así que voy a doblarlo 20 y voy a volverlo a doblar para tener 40 puntos. Con este tipo de montaje generalmente nos sobra un poquito al final, pero yo os recomiendo que dejéis una hebra al final del montaje de unos 10-12 centímetros porque luego la vamos a necesitar para hacer el remate final. Como las 2 primeras vueltas de preparación son en plano, vamos a tener un pequeño escalón al principio del montaje que vamos a aprender al final del vídeo cómo solucionarlo. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros dedos en forma de tirachinas, como siempre. Es decir, le doy tensión al hilo entre mi dedo índice y mi dedo pulgar. Sostengo de esta manera las hebras con el resto de mi mano y vamos a ver cómo trabajar los puntos. En este tipo de montaje, que es un montaje para elástico, que refleja los puntos en el propio montaje, lo que vamos a hacer es ir montando un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho. Pero el primer punto, que va a ser del derecho, lo vamos a montar de la siguiente manera. Pulso un poquito con mi aguja en esta hebra que tengo tensada y la giro sobre sí misma. De esta manera ya tengo mi primer punto. Este primer punto va a ser un punto del derecho. Ahora vamos a ver cómo hacer nuestro primer punto del revés. Lo primero que tengo que hacer es pasar por debajo de mi dedo índice y pasar por encima de mi dedo pulgar. Y luego por debajo de los dos.
Como veis, lo que me sale aquí es una especie de barriguita o de montañita, de modo que ya vemos que esto es un punto del revés. Vamos ahora a por los puntos del derecho. Lo que voy a hacer es exactamente lo contrario, pasar por debajo de mi dedo pulgar y por encima de mi dedo índice, y luego por debajo de los dos. Como veis, aquí ya se me ha formado otro tipo de punto y este tipo de punto es un punto del derecho. Vamos a ver que hemos empezado por nuestro dedo índice. Se puede empezar por cualquiera de los dos. Yo suelo trabajar siempre empezando desde el índice. Comienzo montando un punto derecho, uno revés, uno derecho. De modo que vemos que los puntos del revés siempre son pasando por debajo del índice, por encima del pulgar. Así obtenemos un punto del revés. Para obtener el punto del derecho hacemos lo contrario, pasar por debajo del dedo pulgar y por encima del índice. Y luego siempre por debajo de los dos, para completar el bucle. Vamos a seguir así, ahora tengo 5 puntos y voy a seguir así hasta montar 40 puntos. Treinta y cuatro, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Este último punto lo voy a girar sobre sí mismo para que no se me escape. Como veis, me sobra un poquito de hebra, pero esto es bueno porque lo vamos a utilizar luego para poder rematar correctamente el borde de nuestra labor. Vale, aquí vamos a ver lo que os decía al principio. Como veis, voy a organizar todos los puntos así que parecen una oruguita y voy dejando todas las latadas para arriba y todos los puntos para abajo. Como os decía al principio del vídeo, si utilizásemos una aguja corta, el resto de la aguja que tenemos aquí sería cable. De modo que si los puntos se me van al cable, corremos el riesgo de que se hagan más pequeños y de que luego sea muy difícil trabajar con ellos. Por eso os recomiendo utilizar una aguja larga. Vale, ahora vamos a trabajar la primera vuelta de preparación. Coloco mi dedo para que no se me escape el punto, sigo manteniendo aquí la hebra para que no se me escape y vamos a ver lo que ha pasado con todos estos puntos que hemos montado. Como os decía y como hemos visto, hemos ido montando un punto del derecho, uno del revés, uno del derecho, uno del revés, uno del derecho y uno del revés, así sucesivamente. Lo que ocurre es que en esta primera vuelta los puntos del derecho nos los encontramos retorcidos. De modo que para prepararlos para la siguiente vuelta y que en la siguiente vuelta estén normales y no estén retorcidos, los vamos a tener que tejer todos por la pata de detrás, de la siguiente manera. Introduzco la aguja por la pata de detrás y tejo el punto del derecho. Todos los puntos de esta vuelta que corresponden a los puntos del derecho los vamos a tejer exactamente igual. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar los puntos del revés. Voy a colocar la hebra. Voy a colocar la hebra hacia mí como si fuese a tejer del revés y voy a deslizar el punto sin tejer. Ahora vuelvo a colocar la hebra para trabajar el punto del derecho por la pata de detrás. Paso del revés sin tejer y tejo por la pata de detrás del derecho, sin tejer, del revés por la hebra de detrás del derecho y así sucesivamente. Ahora voy a hacer algunos puntos con la mano derecha para que las que tejáis en inglés podáis ver que es exactamente lo mismo. Voy a tejer los puntos del derecho retorcidos, coloco la hebra para deslizar del revés sin tejer y sigo tejiendo el derecho por la patita de detrás. Coloco la hebra, deslizo sin tejer y tejo los derechos por la patita de detrás.
Como veis, es exactamente lo mismo. Voy a pasarme a continental porque yo tejo mucho mejor en continental. Sin tejer y del derecho por detrás. Sin tejer, por detrás, sin tejer, por detrás. Y así hasta el final de la vuelta. Esta sería nuestra primera vuelta de preparación. La diferencia que existe entre este montaje tubular sencillo y el montaje tubular italiano es que en el montaje tubular italiano la manera de montar los puntos propiamente dicha no nos retuerce la primera vuelta de los puntos. Entonces las dos vueltas de preparación se hacen exactamente igual, tejiendo los puntos del derecho y deslizando los puntos del revés. Como os digo, haré otro vídeo en el que vamos a ver cómo se hace el montaje italiano. Vale. Ya tengo toda mi primera vuelta de preparación y vamos a por la segunda. Como os decía, en esta primera vuelta lo que hemos hecho es preparar todos los puntos del derecho que venían retorcidos y ahora ya los tengo sin retorcer. Así que en esta vuelta los puntos del derecho los tengo que tejer del derecho simplemente por la pata de delante, como siempre haríamos. Y otra vez los puntos del revés los voy a deslizar sin tejer. Los del derecho los tejo normal y los del revés los deslizo sin tejer. Siempre tengo que colocar la hebra para poder deslizar el punto como si lo fuese a tejer del revés. Como veis, es exactamente igual. Voy a hacerlo ahora con la mano derecha. Tejo los puntos del derecho y coloco la hebra para deslizar los puntos del revés sin tejer. Del derecho y del revés sin tejer. Del derecho y del revés sin tejer. Y así sucesivamente hasta el final de la vuelta. En algunos manuales os indica que estas vueltas de preparación sean 3 vueltas. Podemos hacerlo así, podemos hacer en lugar de 2 vueltas de preparación, 3 vueltas, en la que en la tercera vuelta volveríamos a tejer los puntos del derecho y deslizaríamos sin tejer los puntos del revés. Con estas 2 vueltas lo que estamos haciendo es crear 3 filas o 2 filas de tejido doble. Ese tejido doble es el que nos da esa elasticidad y el que nos hace el acabado tan perfecto y que además da la sensación de muy mullido. ¿Veis? Estas 2 filas que hemos tejido son tejido doble. Como os digo, hay en algunos manuales que os indican que tejáis otra vuelta exactamente igual, tejiendo los derechos del derecho y los revés deslizados. Yo, sin embargo, voy a pasarme ya a tejer en circular y os voy a explicar cómo unir para poder hacer el montaje en circular y en Magic Loop. Si tuviésemos que hacer este montaje para un tejido en plano, ya lo tendríamos. Ya a partir de aquí podríamos seguir con el elástico o podríamos hacer lo que nos indique el patrón. Como sabéis, para tejer en Magic Loop lo que tengo que hacer es simplemente colocar los puntos para que no se retuerzan y doblar mi cable aproximadamente en la mitad de los puntos y tirar de él siempre con cuidado de que los puntos no se retuerzan, para que el montaje no se retuerza y no tengamos percances. Vale, una vez nos hemos asegurado de que el montaje no está retorcido, con nuestras puntas hacia la derecha vamos a comenzar a trabajar con la aguja de abajo. Nuestro primer punto es un punto del derecho.
y como lo he apretado bastante, está más apretadito. Vale, este primer punto, sin morder la lana, mucho cuidado, este primer punto lo tenemos que apretar bien. Ahora me tocaría un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, derecho, revés. Y así sucesivamente toda la vuelta. Aquí os recomiendo que el comienzo de vuelta, ya que tenemos una aguja muy larga, lo subamos directamente ya a la aguja. De esta manera, como el comienzo de vuelta está más inestable, vamos a otorgarle un poquito de estabilidad y no se nos va a abrir demasiado. En esta vuelta os recomiendo que vayáis dándole un poquito más de tensión a los puntos, ya que es la primera que tejemos todos los puntos. Y ahora que acabamos de llegar al comienzo de vuelta, lo que vamos a hacer es colocar un marcador. Voy a tejer unos poquitos puntos más, intentando apretar ese comienzo de vuelta un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar las puntas de mis agujas. A mí las agujas cortas siempre me resultan bastante más cómodas, pero ahí cada uno pues lo que se sienta más a gusto. Ahora ya podemos continuar tejiendo todo en elástico o se podría cambiar directamente a punto jersey o lo que nos indique el patrón. Yo voy a hacer unas poquitas vueltas para que lo podáis ver y luego os enseño cómo rematar el pequeño escalón que nos ha salido con las dos vueltas preparatorias. Bueno, pues he tejido unas vueltecitas del punto elástico para que veáis cómo queda. Como veis, es un tipo de puño muy elástico, bastante cómodo si lo queremos para puños o lo queremos para cuellos de jerseys o también para gorros y con un acabado muy profesional y muy bonito. Ahora mismo está sin bloquear, pero una vez que se bloquea queda perfecto. Ahora vamos a ver, como os decía, al haber hecho dos vueltas de preparación, aquí se nos ha producido un pequeño escalón que tenemos que solucionar. Vamos a ver cómo hacerlo. Para esto es importante que hayamos dejado un buen cabo, de unos 10-12 centímetros. Lo enhebramos en una aguja lanera. Me gustan mucho estas que tienen esta punta, son de Clover, porque son como muy cómodas, ¿vale? Vale, lo primero que vamos a ver es que aquí hay un punto que está como sin terminar. Vamos a acercarnos un poquito más. Como veis, aquí hay un punto y este punto le falta esta patita. Muy bien, vamos a coger la aguja y vamos a entrar desde adelante hacia detrás, pasando todo el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la labor y identificar el mismo punto que está sin terminar, que es este. Y lo que vamos a hacer es entrar
desde atrás hacia adelante y pasar por el punto siguiente. Con todo el hilo. Siempre respetando la tensión. Ahora ya, si quiero, puedo rematar el hilo siguiendo el color. Como veis, de esta manera hemos evitado el salto y ya creo que yo soy incapaz de encontrarlo. Siempre me gusta hacer el elástico en otro color para que podáis ver bien la diferencia entre las vueltas preparatorias y el resto del elástico. Y además creo que así os da una idea de cómo podéis ser más creativas en los elásticos de vuestros suéteres o de vuestros calcetines o de vuestros gorros. Espero que os haya gustado y en otro vídeo vemos cómo cerrar exactamente igual.